Muy buenas noches a todos. Hoy volvemos con un tema de mis preferencias como es Don Quijote de la Mancha. Entonces sé que la gente ya se va a ir conectando poco a poco, pero como este video queda grabado, entonces también aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que han estado permanentemente acompañándome en estas charlas, ¿no? La primera conferencia que dimos fue sobre eh, literatura nariñense, especialmente la de la sierra, y también la segunda parte la hicimos sobre la literatura nariñense, sobre la costa. Entonces la idea es ir haciendo una serie de conferencias que nos permitan pasar un momento, por lo menos, no sé si agradable o de aprendizaje, pero pasar estas horas que para mí no se vuelven molestas cuando estoy en el encierro, pero sé que para muchos sí les cuesta un poco estar encerrados, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener pues mis libros, mi biblioteca, entonces me distraigo, además he aprovechado mucho para estar escribiendo, para terminar proyectos que tengo por ahí intermedios. Recientemente publiqué mi columna en El Espectador, hablando sobre el centenario de la visita de don Marco Fidel Suárez con el presidente Vaquerizo que hicieron a Rumichaca, un acto verdaderamente muy importante. A veces no le damos la relevancia necesaria a estos eventos, pero este encuentro de don Marco Fidel Suárez tiene una importancia porque es la primera vez que un presidente en ejercicio visita el sur de Colombia, desde La Unión hasta pasando por Pasto, Túquerres, donde estuvo también en Ipiales, Rumichaca, pasó la Semana Santa, curiosamente allá, y después regresó por la vía de la costa, que me parece lo más bonito, que el presidente no haya regresado por donde vino, sino que salió a Barbacoas, Barbacoas Tumaco, Tumaco Iscuandé, Buenaventura, y no me queda muy claro si de ahí salió para el Chocó, o desconozco el itinerario. Pues los sueños de Luciano Pulgar son sus libros y son muy grandes, yo no los tengo y esperamos tenerlos dentro de poco. Bueno, continuando con Don Quijote de la Mancha, entonces damos a inicio a este programa. He tratado de hacer lo más ameno posible el programa, que de tal manera que pues la idea es que haya una invitación a la lectura de esta obra, que es fundamental, yo considero, ¿no? El Quijote de la Mancha es un retrato de la humanidad. Ya cumplió 400 años de publicada, más de 400 años la primera edición, y es un libro que todavía seguimos leyendo y que sigue apasionando, ¿no? Entonces es curioso que un texto tenga esa hondura, que se vuelva un clásico, pero un clásico de anaquel de las bibliotecas y más de muchas de las públicas que permanecen llenas de moho y de polvo, ¿no? Con contadas excepciones, como la de Ipiales, que acaba de ganar el año pasado el premio a la mejor biblioteca pública de Colombia. Eso es un honor y un orgullo a uno como ipialeño poder decir esto, ¿no? Entonces, obviamente no podemos empezar Don Quijote de la Mancha sino de esta manera. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carneros, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3/4 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para la siesta, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con sevillerí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana.
Pero esto importa poco a nuestro cuento, baste que la narración de él no salga un punto de la verdad. Miren esa belleza como empieza Don Quijote de la Mancha, ¿no? Lo estoy leyendo en esta edición, que es edición austral de Argentina. Pues tengo muchas ediciones, pero cogí esta porque es la más de mano, digamos, ¿no? Qué hermoso como empieza Don Quijote, porque Cervantes muestra en estos dos pequeños párrafos ya lo que va a ser la obra, ¿no? De algo que se desconoce, no se sabe si es Quijana, Quesada. Empieza diciendo: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hasta ahora en España no saben cuál es la Mancha, no se ponen de acuerdo cuál es ese lugar de la Mancha, ¿no? Hay muchos municipios o poblados que discuten la paternidad de Don Quijote de la Mancha. Y esto es muy bonito porque pasa curiosamente, y a mí me ha pasado. Alguna vez alguien me decía: Mauricio, ¿y cómo fue que murió Don Quijote de la Mancha? Entonces yo le explicaba, le decía: miren, la novela termina de esta manera. Entonces me decía: no, pero él cómo murió, no en la novela, sino cómo murió. Es curioso porque Cervantes logra esa magia de que algo de la literatura pase al hombre como si fuese algo real, ¿no? Don Quijote es un personaje de ficción, pero tiene esa fuerza, esa caladura la obra que ha llegado a ese punto, ¿no? Hay muchas anécdotas a través de esta charla. Evocaremos algunas que ha recogido nuestro buen amigo, maestro y cofrade de la Orden de Don Quijote de la Mancha, Vicente Pérez Silva, entre uno de sus libros, Quijotes y Quijotadas. Vamos a ir para que el programa sea un poquito ameno, y también la idea es que vayamos leyendo el texto, pero también vayamos hablando de cosas que nos van la idea mía es incitarlos a que lean el Quijote. Realmente es un texto que quizá no se lee mucho, pero es un libro que le está diciendo muchísimo a la humanidad, ¿no? Yo siempre me acompaño de unos pequeños guiones. Obviamente, pues no podemos hablar del Quijote sin hablar de Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Don Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, nació en Alcalá de Henares en 1547 y falleció a la edad de 69 años, es decir, en 1616 en Madrid. Tuvo una vida muy compleja realmente, ¿no? Pasa un poco lo que le pasó lo que pasa a muchos genios, como a Van Gogh. Van Gogh, después de muerto, sus obras pues valen millones, pero él a veces no tenía ni siquiera un pan para comer, ¿no? Cervantes no en esos extremos, pero sí sufrió mucho. Su padre era cirujano, pero no es la connotación que tiene el cirujano o el médico de hoy día. Ser cirujano en esa época equivalía un poco a ser como el barbero. El barbero iba a las casas y también hacía oficios de medicina, entre esos las famosas sangrías, ¿no? Que era sacarle sangre, o los malos 4 humores, como decía Aristóteles, ¿no? Ellos vivieron, su padre tuvo una vida errante, vivieron en muchas ciudades de España, no tenían asiento. Tuvo 7 hijos, el cuarto de ellos es Miguel de Cervantes. Y estas correrías hicieron que no tuvieran una estabilidad, ¿no? Ni económica, ni emocional. Su padre también estuvo preso por deudas, ¿no? En esa época las deudas llevaban a la cárcel. Entonces su padre también estuvo preso, no mucho tiempo, pero eso va marcando un poco al personaje, ¿no? Don Miguel de Cervantes realmente tuvo una vida también de aventuras, ¿no? Siendo joven, huyendo también de algunas deudas que había contraído, se fue a Italia. Allá estuvo en Roma, en Venecia, ¿no? En Nápoles, y en Italia trabajó con un cardenal que era español, y pues lo embarcó en las aventuras de los militares, ¿no? Estamos hablando de la época de oro de España, de Carlos V, ¿no? De la famosa Armada Invencible, que quería llegar hasta Inglaterra, ¿no? Y decapitar a la reina Isabel de Inglaterra, a la reina virgen. Entonces Cervantes empieza a participar en estas batallas, combaten también contra los turcos. Recuerden que en el siglo XVII
pues los turcos, el imperio otomano está extendiéndose a todo lo que es el occidente europeo. Entonces Cervantes participa en estas batallas, una de ellas que es la batalla de Lepanto. De ahí viene el remoquete del el manco de Lepanto, aunque no era manco. Un arcabuzazo le dio en el pecho y le dio en el brazo izquierdo, en la mano izquierda, y se la dejó tullida. Entonces no es que fuera manco, sino que no la podía utilizar. Entonces, Lepanto, pues no. Para Cervantes es lo más glorioso, es como si hubiese, él se sentía un Aquiles, pues no, en Troya. Entonces Cervantes le dio tanta importancia a la batalla de Lepanto. Claro que tuvo una importancia y hay que reconocerlo. Fue una batalla que impidió que los árabes siguieran ingresando hacia el occidente, pero no de la manera como Cervantes le da, ¿no? Claro, pues él también quedó tullido y era una forma pues de reconocer su presencia en esa importante batalla. Posteriormente, viajando de Italia a España, es capturado por los por los árabes y finalmente es conducido a Argel. Él dura 5 años preso en Argel. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno va a leer el Quijote de la Mancha va a entender muchas de las cosas que están narradas ahí, ¿no? Entonces, claro, él estuvo preso 5 años, cautivo. Él era una persona realmente pobre, digamos clase media baja actualmente, ¿no? Si se lo podría clasificar, pero tenía buenas relaciones. El cardenal le había conseguido unas cartas de recomendación de algunos duques y cuando los árabes lo capturan piensan que es una persona de mucho dinero y piden en esa época 5.000 ducados, que era una cifra exorbitante. Entonces su madre especialmente no tenía el dinero, ¿no? Empieza a reúne 1500, se lo da a unos sacerdotes trinitarios. No sé cómo decir, el jefe de los árabes pues no acepta esa suma. Acepta finalmente que liberen a su hermano porque habían sido capturados los dos. Cervantes queda ahí. En 5 años tiene 4 intentos de fuga. Eso es como para armar una novela bellísima, ¿no? Fugarse de los árabes, eso es como fugarse de ISIS actualmente. Entonces fíjense, Cervantes, esa locura, ¿no? De querer irse, escapar. Entonces, es que es una cosa loca. Sin un peso consigue barcos, consigue quien lo asista, quien lo apoye en esos intentos. Pero finalmente nunca fue capturado hasta que los curas trinitarios reunieron los 5.000 ducados y finalmente es liberado. Él regresa a España, pobre, le dan un puestico de segunda como recaudador de impuestos y de diezmos, y pensando que hacía bien su oficio, pues cobra unos dineros a unos curas y los curas lo denuncian, de tal manera que Cervantes va a dar a la cárcel. Realmente no es mucho tiempo, son unos 2 meses, ¿no? O 3 meses que estuvo en total preso, pero eso marca mucho porque Cervantes, cuando empieza el Quijote de la Mancha, en la introducción empieza diciendo que ese libro fue concebido en una cárcel. Entonces quizá estando preso recordó todo lo que le había pasado en Argelia y entonces Cervantes dice que el libro, su génesis fue una cárcel. Curioso, ¿no? Porque es un libro totalmente que, como vamos a ver ahora, es un libro libertario, un libro donde pasan infinidad de aventuras y de cosas bellísimas que son un retrato realmente de la humanidad. ¿Me permiten mojar la palabra? Bueno, Cervantes es una persona realmente desdichada. La fortuna nunca lo acompañó. Le fue muy mal con las mujeres. Además, él se casó, ¿no? Se casó con una mujer muy joven, doña Catalina de Salazar. Se casó muy joven, no tuvo descendencia, no tuvo hijos con ella, pero había conocido antes a la hija de un tabernero y con esa señora tuvo una hija. Pero nunca la relación de Cervantes fue buena con su hija ni con su esposa. A tal punto que donde iban, porque Cervantes también fue muy itinerante, ¿no? Seguía las cortes siempre, entonces estaba en Sevilla, estaba en Madrid siguiendo a Felipe, la corte del rey Felipe, y muy desdichado, ¿no? A tal punto que en esa época en España
referirse a las prostitutas se referían como a las servantas. Esa era la fama que tenían, ¿no? Su esposa, su hija, el ama con la que vivía. Pues no se sabe si eso sea real o no, o se lo inventaron los enemigos de Cervantes, que los tuvo muchos además. Entre esos a nada más ni nada menos que a Lope de Vega, el Félix de los Ingenios, ¿no? Se tenían envidias. Como actualmente los poetas y los escritores no la tenemos, no vamos a negar. Uno a veces le da sus resquemores, pues que el otro esté publicando y que uno no. Entonces, es normal, la naturaleza humana es así, ¿no? No hay santos ni perfectos. Entonces, bueno, Cervantes tuvo esa problemática con su esposa. Además, muy pobre, ¿no? Venido a menos, no tenía dinero, no le daban ningún cargo. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito de la intención de él de venir a América, ¿no? Tuvo la intención, pero se le negó ese favor. Entonces no sabemos si fue bueno o malo, porque bueno, no hubiera nacido el Quijote, pero Cervantes de pronto hubiera escrito algo más en Cartagena, o en México, o en Lima. Entonces Cervantes empieza a escribir poesía. Su poesía realmente no es muy buena, no tiene pues la hondura del siglo de oro español, ¿no? Del siglo XVII, de esa época, no alcanza esos niveles Cervantes. Escribió teatro, algunas de sus obras fueron llevadas, ¿no?, al teatro. Curioso impertinente, si no estoy mal, ¿no? El licenciado Vidriera, algunas de esas obras fueron llevadas al teatro en vida de Cervantes, y eso le propinó algunas ganancias, pero no realmente como él quisiera, ¿no? Además, Lope de Vega había innovado en el teatro. El teatro que manejaba Cervantes era un teatro pues muy clásico, muy del estilo, digamos, de la herencia romana, de la herencia latina. Y Lope de Vega ya había reformado, y Cervantes resistió a seguir esos avances, ¿no? Entonces eso hizo que sus obras no se publiquen. Recién hasta el siglo XIX, inclusive del XX, se han publicado sus obras porque permanecieron arrumadas, ¿no? Me refiero a las obras de teatro. Publica también las novelas ejemplares en el interregno del primero y segundo Quijote, porque el primer Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte aparece en 1605. Parece que la había escrito antes, la da imprenta en 1604 en la imprenta de Juan de la Cuesta, y aparece en 1605. Y la segunda aparece en 1615, un año antes de fallecer. Y en ese interregno publica las novelas ejemplares, que le dieron también un cierto renombre, aunque ya se conocía por el Quijote. Y en 1617 se publica la Galatea, que es otra de las grandes obras pues que cervantinas, ¿no? Pero sin duda alguna, para mí, el Quijote de la Mancha es la obra de Cervantes. Si él no hubiese escrito el Quijote, pues él lo recordaría de pronto como un mediano poeta y como un mediano dramaturgo. Pero el Quijote pues ha hecho que trascienda, ¿no? A tal punto que hasta la NASA le ha hecho un homenaje. Hay un sistema solar que se llama Don Quijote, una estrella. Y alrededor están girando los planetas, que son Sancho, son Bachiller Sansón Carrasco, Dulcinea, ¿no? Hasta ese punto, o sea, imagínense la grandeza del ingenio de un hombre a dónde puede llegar, ¿no? Bueno, quiso, como les dije a ustedes, Miguel de Cervantes Saavedra quiso venir a América. Era la época de... ya se estaba acabando pues la conquista, y había iniciado la colonia. América, sin lugar a dudas, transforma el mundo, ¿no? En todo el sentido de la palabra. No solo a Europa, sino a todos los continentes. Haber llegado acá transformó el mundo. Era la posibilidad de encontrar otras alteridades, otras costumbres, todo diferente, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar cómo sería cuando llegaron esos españoletes acá, ¿no? Todo nuevo, todo diferente, o sea, es como de pronto si llegaran los marcianos y nos vieran a nosotros, no sé, de esa grandeza es, ¿no? Entonces, bueno, Cervantes estaba muy influenciado, sobre todo por las historias que recogían los cronistas de Indias. Eso es bien importante, porque los cronistas de Indias, ustedes saben que inauguran nada más ni nada menos que también el tema del realismo mágico.
Claro, porque eran cosas que nunca habían visto. Ejemplo, el manatí. Ellos nunca habían visto un manatí. Y cuando el cronista le dicen o lo ve, porque a veces era de oídas, entonces le dicen es una especie de delfín, pero con senos. Me disculpan, con tetas, como dicen los españoles. Entonces, claro, entonces ellos cuando lo pintan, surgen los famosos bestiarios y lo pintan como una sirena. Entonces el cronista dice, en América hay sirenas. Y esa es la historia que le llega a los españoles, ¿no? Que le llega a Europa y al mundo. Entonces es bien curioso porque Cervantes había leído a los cronistas, era un buen lector, se había educado, ¿no? Lastimosamente por cuestiones monetarias no terminó universidad ni estuvo en grandes colegios, pero sí cursó, está demostrado, ¿no? Que cursó en algunos colegios en España, y eso le dio una cultura, le dio el sentimiento, digamos, de comprender, un sentimiento crítico también del mundo, ¿no? Entonces América era un imaginario que Cervantes conocía sin duda alguna, y eso le permitió también imaginar muchas cosas, ¿no? Además el periodo es muy curioso, porque le estoy diciendo que ya entre comillas, la conquista, que yo llamo invasión, había pasado y estaba ya en plena colonia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí viene a cotación a hablar un poquito de lo que es la inspiración del Quijote de la Mancha, ¿no? Sin duda alguna, yo me atrevo a decir, y muchos lo reconocemos. Antes saludar a las personas que están conectadas, ¿no? Muchas gracias por estar acompañándome. Gracias, Mari Grueso, poeta maravillosa, sabe cuánto la admiro y la quiero. Gracias por estar escuchando estas cositas para pasar un poco del tiempo de coronavirus, ¿no? Bueno, entonces retomando, les decía que Cervantes conocía América, quiso venir acá, bueno, iba en ese punto, quiso venir. Él mandó a la corte una carta solicitando que lo enviaran a América, a Cartagena, a Santa Fe, a Lima, a México o a Guatemala. Claro, entonces mire que escoge los lugares pues donde más riqueza hay, de pronto, especialmente Lima y México, ¿no? Los grandes imperios. ¿Por qué? Porque todos los que llegaban a España, además él vivió en Sevilla, y él se daba cuenta que todos los que llegaban perularios. Imagínense la palabra, perulario. Perulario quiere decir que vienen ricos del Perú. Entonces él quería ser un perulario. Y manda una carta diciendo que él había servido a España, que había quedado manco de un brazo, que había servido, ¿no?, a Europa en la batalla de Lepanto, bueno, mil cosas. Y la respuesta que recibió fueron líneas, ¿no? Búsquese acá en que le hagan merced. Es decir, no le dieron, la lagartadería no le sirvió al pobre Cervantes. Así que tuvo que quedarse allá. Yo considero que, bueno, ¿no? Muchos de los que llegaban contando historias. Y hay un personaje que se parece mucho a Don Quijote. Y para mí es Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada nació en 1506 y murió en 1579. A la edad de 73 años, ¿no? A la edad de 64 años, en 1570, le da la locura de volver a buscar el Dorado, porque él llega, pues ustedes saben que es el adelantado en la Nueva Granada, algo así entre comillas como el primer presidente o el primer gobernador, si se quiere, ¿no? Entonces le dan el título de adelantado, viene acá, viene primero a Centroamérica, baja de Santa Marta. Ustedes ya saben un poco de la fundación de Bogotá, cuando se encuentra con Sebastián de Belalcázar, ¿no?, que viene rico del sur. Se encuentra con Nicolás de Federman, que llega como un salvaje desde el oriente, y él que viene desde el norte empobrecido. Entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada tiene algunos problemas, se va a España, en España recorre parte de Europa, ¿no? Regresa a Bogotá nuevamente. Él, cuando fue a España, buscaba que lo nombren Marqués del Dorado. Igual, pues parangonando, digamos, a lo que hizo Pizarro y lo que hizo Cortés en México y Perú, ¿no? Pero ya había pasado la época de las conquistas. Además ya estaba la leyenda negra de la conquista, ¿no? De todo el exterminio que había pasado, todas esas matanzas horrorosas, ¿no? Sin duda alguna es el primer holocausto de la humanidad.
Lo que pasa es que los latinoamericanos no tenemos la plata para hacer las películas que hacen los judíos, porque pues acá fue peor, desastroso. No estoy justificando lo otro, no. Fue también desastroso, como desastroso fue el holocausto contra los gitanos, o contra todos los homosexuales, o contra todas las lesbianas, o todos los diferentes que existieron en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces existía esa leyenda negra y Cervantes pues no obtuvo sino más títulos que el de adelantado y el de general, ¿no? Entonces ya viejo le dio por irse a encontrar el Dorado. Se va viejo, es que en esa época pues tener 64 años ya era un anciano, aunque ustedes no lo crean. Era un anciano, ya irse a esa edad. Entonces él se va, pide a la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá que le den caballos, le den ejército. Claro, había sido el fundador de la ciudad, ¿cómo no? Y él se va al oriente y llega al llano, ¿no? Y con tan mala fortuna, pues que allá no había ningún dorado, lo que había era ríos agrestes, no fieras. Entonces de los 500 caballos que salieron con él, regresaron creo que 5 o 10 caballos. De los 500 soldados regresaron 80, ¿no? De esa magnitud fue y lo abandonaron. Entonces yo creo que esta historia le llegó a Miguel de Cervantes Saavedra. Y para mí y para algunos teóricos, don Gonzalo Jiménez de Quesada es una de las inspiraciones que tuvo Cervantes para recrear el personaje del Quijote, que como vamos a ver más adelante es anacrónico a su tiempo, ¿no? Por eso el lenguaje y a veces es difícil leerlo, porque si bien es un libro escrito en 1605 y en 1615, el lenguaje es anterior, es del 1200, 1300, un español arcaico, ¿no? Entonces es un juego que hace Cervantes retratando una época, un personaje en una época que no le corresponde, y eso fue un poco lo que pasó con Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Yo les voy a leer un extracto de este libro tan lindo, Jiménez de Quesada, de Manuel Lucerna Salmorales, una edición española tan linda, ¿no? Y un solo pedacito para que vean un poquito cómo fue esa experiencia de don Gonzalo Jiménez de Quesada en el llano. Se llama Los molinos del viento del Marqués del Dorado, que no era ningún marqués, ¿no? Se produjeron algunas diserciones y un intento de motín para matar al adelantado Jiménez. Este ordenó algunos castigos ejemplares, mandando ahorcar a los conspiradores, pero comprendió que no podía terminar así con el descontento y dio licencia para que algunos regresaran al reino con el capitán Juan Maldonado. Le acompañarían 2 curas y 6 mujeres casadas, cuyos maridos se habían huido. Le quedaron 100 hombres con los que llegó hasta el fin del mismísimo llano, sin encontrar tierra buena para poblar ni riqueza alguna. De nuevo surgió entre sus hombres el descontento. En consecuencia ordenó que 50 de ellos volvieran al reino con el capitán Martín Caballero. Nuevas deserciones y nuevos permisos. Al fin solo tenía 25 hombres fieles con los que seguía empeñado en remover los llanos, pero los soldados pidieron a su mariscal que tuviera cordura y regresara a Bogotá, pues era evidente que por aquella vía no lograrían nada. Jiménez pensó que tenían razón y que el único problema era haberse equivocado de ruta. Habría que intentar lo mismo por otro camino. A mediados de 1572, 2 años y medio después de su partida, regresó el adelantado, con su hueste de 25 supervivientes. Fray Pedro Simón asegura que de los 300 hombres que llevó, solo se salvaron 64, pues el resto murió en los llanos o de las enfermedades que allí contrajeron. De los 1500 indios, volvieron vivos solo 4, y de los 1100 caballos, únicamente 18. Al retorno se había tragado el maldito llano, el Dorado. ¿No les parece increíble esa semejanza? Yo encuentro mucha semejanza realmente de Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha. Ahí, disculpen, de don Gonzalo Jiménez de Quesada con Don Quijote. De pronto Cervantes debió conocer, ¿no?, esa historia y le llamó mucho la atención. Entonces es bonito, y es una tesis que yo manejo y que no puede estar tan equivocada, ¿no? Avanzando en el texto, bueno,
cuál es el fin de la obra, ¿no? Frente a eso se ha escrito mucho. Miren, yo tengo una biblioteca pues cervantina, donde creo que pasa de más de 100 libros. Eso es poco, ¿no? Vicente Pérez Silva tiene una, creo que es la más grande que exista en Colombia o en Latinoamérica, no sé. En México, en Guanajuato, en el Museo Iconográfico tienen miles de libros del Quijote. Entonces son muchas las teorías que se manejan. ¿Cuál es el fin del Quijote, no? Para algunos, el fin del Quijote es acabar los libros de caballería. ¿Por qué lo dicen? Porque el propio Cervantes en la introducción dice, ¿no? Mi intención es acabar con estos libros que tanta mal le han hecho a la humanidad. Claro, cuando habla de mal se refiere a esas ideas, a lo fantasioso y a la mala literatura que se leía en esa época, ¿no? Me disculpan, es como actualmente los bestsellers, pues, que son populares pero no son buenos. Pues qué culpa tiene uno, ¿no? Uno saca su librito y escasamente 20 regala 80. Y de esos 80, pues que lo lean 5, uno se da por bien servido, ¿no? Entonces, quizá esos libros eran unos bestsellers de la época, se vendían por reales, ¿no? Y no es como el libro de ahora que usted va y lo compra, sino que en esa época era por hojitas o por folletos, ¿no? Por cuartillas. Entonces iba usted y compraba sus cuartillas. Entonces fueron libros que a Cervantes no le gustó, los había leído, y eso está comprobado también porque en el libro hay una taza que hace el cura con la sobrina de Don Quijote en el famoso escrutinio de los libros, y ahí aparecen muchos de los textos, y algunos de esos se salvan de ser quemados. Entonces, además, en el libro permanentemente la sobrina y el cura están hablando mal de los libros de caballería. Entonces parece ser que el fin pudo haber sido ese, aunque es muy simple decir que el fin de un libro sea acabar otros libros, ¿no? Yo tengo un texto muy bello que me lo trajeron del Japón en el cuarto centenario, con ocasión del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes. El profesor Felipe Carbajo, cofundador y miembro de honor de Canela, que es la corporación de amigos de habla hispana en Japón, publicó un folletico. Y aquí habla un poquito de esa intención, ¿no? Yo les voy a leer porque es interesante ver qué se ha pensado sobre el fin del libro. Dice: lo difícil, por no arriesgado, es interpretar por qué razones el poeta romántico, y que conste que no solamente es él, nos ha dejado esta severa conclusión leyendo el Quijote. Se piensa generalmente que Cervantes escribió su novela para poner en ridículo a los lectores de la literatura caballeresca, y nada más. Con todo, por si acaso, es justo dejar claro de antemano que dicha literatura había desaparecido ya, como tal, casi un siglo antes que se editara el Quijote, considerada la cumbre de la literatura universal. Además, conviene no perder de vista que Cervantes nunca condenó los nobles sentimientos que impulsaban a actuar al héroe ya legendario. Sin embargo, lo que no podemos negar, teniendo que dar al menos en parte la razón a Lord Byron, es que con la aparición del Quijote como de un brochazo, desapareció junto con los lectores de la literatura reinante la proliferación de españoles que habían culminado las grandes hazañas de que aún nos gloriamos sus compatriotas de hoy. Entonces fíjense cómo el profesor Felipe Carvalho de la Universidad de Tokio argumenta que esa no es una razón de peso, ¿no? Y además empata esta razón diciendo que ya la conquista o la invasión, como llamo yo, había acabado. Pero también se le puede contradecir al profesor cuando uno demuestra que en esa época se estaban publicando todavía libros de caballería, ¿no? Muy malos, es que cada vez eran malos. Pues no les hablo de los grandes libros de caballería, ¿no? En este momento se me van algunos nombres, pero Le Mont Leblanc, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. Eran grandes personajes, ¿no? La misma leyenda de la mesa redonda, el rey Arturo, Sir Lancelot, ¿no? Cada vez pues esos personajes se iban desdibujando, se iban perdiendo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es interesante pensar que el fin pudo haber sido ese, acabar los libros de caballería, o el fin era simplemente recrear, ¿no? Pues eso no lo sabremos, pero sí, lo que sí sabemos es que es un libro que ha trascendido ya más de 400 años
y que cada vez le está diciendo algo nuevo a las personas. ¿Cuál es la estructura de El Quijote? Me permiten antes que yo organizo un poquito aquí mis libros para poder compartir con ustedes. Bueno, también un libro bien interesante que me lo envió su autor Álvaro Pineda Botero. Álvaro Pineda pues es uno de los grandes cervantistas de acá de Colombia, paisa que vive en Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia, de otras universidades, de la Bolivariana creo que también. Él publicó este libro, El Quijote, novela y cultura. Y también habla un poco, ¿no?, de cómo ha sido el Quijote, porque el tema que viene es la estructura del Quijote. Entonces, quienes hemos leído, pues yo he tenido el gusto de leerlo ya varias veces, el libro de mi cabecera, ¿no?, uno de mis libros de cabecera sin duda alguno. Entonces uno cada vez que lo va leyendo le va encontrando nuevas cosas y nuevos significados. Ya les dije que el Quijote está dividido en dos partes. La primera parte, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605 en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid. Y la segunda parte, publicada también en Madrid en 1616. Es decir, que Cervantes se demoró 10 años entre publicar la primera y la segunda parte. Eso es interesante comprenderlo para los estudiosos. Bueno, la primera parte del Quijote, el de 1605, está dividido en 4 partes, tiene 52 capítulos y tiene 2 salidas. Salida quiere decir cuando Don Quijote sale de su casa, ¿no?, y se va a las aventuras. En total solo tuvo 3 aventuras. Las 2 primeras en la primera parte y la tercera en la de 1615. En esta primera parte es lo que yo les leí en el inicio, ¿no?, en lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí arranca describiendo ese personaje, ¿no?, el personaje de Don Quijote, que es, ahora les voy a leer una descripción en un diccionario que tengo cervantino, que es bellísimo. Pero en esta primera salida, Don Quijote en primer lugar sale solo, no sale con Sancho Panza. Don Quijote es armado caballero. Es bien curioso porque la primera parte se llama Las aventuras del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La de 1615 ya cambia de nombre y es Las aventuras del ingenioso caballero, porque ya se había armado caballero. Ustedes saben que para armarse caballero era todo un ritual, no era que yo vengo, quiero ser caballero y se va aquí al lavadero y se echa agua en la cabeza y ya. No, eso era un ritual. Entonces es bien curioso porque cuando Don Quijote está loco, hay que partir de eso, él está loco. Entonces dicen que se enloqueció de leer tantos libros de caballería, a tal punto que la sobrina y el ama tapian la biblioteca, es decir, que le ponen ladrillos para que él no entre, y cuando él se despierta porque estaba enfermo no ve. Entonces dice, lo que pasa es que una encantadora desapareció mis libros, y en un descuido se va, ¿no? Entonces ya sabemos que él había cogido una armadura de sus ancestros que estaba por allá llena de hollín y de orina de perros, y él la desempolva, ¿no? Encuentra pues el yelmo no estaba destruido, entonces le pone una especie de cartón y con eso sale. Es decir, era un loco, y cuando lo ven en la calle pues se le burlan, ¿no? Ya no había caballeros. Y él se va a una venta y allá es armado caballero. En la venta es muy gracioso cuando lo arman caballero, ¿no? Porque les digo, los que arman caballero son las reinas o los reyes, y acá lo que hay son 2 prostitutas y lo ven loco. Entonces él se hace la vela de las armas, ¿no? Entonces queda velando, y para burlarse el hospedero y estas 2 prostitutas lo arman caballero. Eso es muy crítico eso, porque Cervantes se está burlando de las élites y se está burlando de la nobleza de su época, ¿no? Si ahora nos parece ridículo pues que haya reinas y príncipes así tengan coronavirus, o a mí me parece ridículo, pues imagínense en esa época cómo sería, ¿no? Burlarse de eso, que estaban vigentes y
era una cuestión bien traída de los cabellos de Cervantes, armar caballero a Don Quijote en una venta que era, pues, como decir actualmente, un motel de mala muerte, y además que lo armen caballero dos prostitutas, ¿no? Era una burla. Entonces en esta primera parte lo arman caballero. Finalmente un vecino lo encuentra a Don Quijote, a don Alonso Quijano o Quesada, como quieran llamarlo, y lo regresa, ¿no? Entonces la ama, la sirvienta, la sobrina lo cogen, lo cuidan y empiezan a hacer el famoso escrutinio de los libros con el sacerdote que era el confidente de Don Miguel, de Don Quijote. Y bueno, después del escrutinio de los libros viene la segunda salida y empieza la segunda parte de Don Quijote, que es del capítulo 9 al 14, ¿no? Aquí empieza con una cosa bellísima esta segunda parte, y es lo que a los teóricos nos pone a pensar. ¿Por qué se dice que Cervantes inaugura la novela moderna, ¿no? Él escribió las novelas ejemplares. Ya en Italia ya existían las novelas. Eran cuentos pequeños, ¿no? Pero Cervantes innova. Es decir, claro, él al inicio copia un poco porque había vivido en Italia y copia un poco el sentido de la novela italiana. Pero ya acá, en la segunda parte del primer Quijote, es bien curioso porque aparece una figura maravillosa, Cide Hamete Benengeli. Cervantes, imagínense, él es el autor, pero él dentro del texto dice, no, lo que pasa es que yo en uno de mis viajes encontré unos documentos viejos y me los vendieron. Y yo cuando abrí esos documentos viejos que estaban escritos en una lengua indescifrable, pero qué bueno que se entendía, traducidos a un castellano antiguo, estaba la historia de Don Quijote. Y yo lo que hago es transcribir lo que hizo Cide Hamete Benengeli. Imagínense esa imaginación en el siglo XVI, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces es bien bonito. Agradezco a Marta Torres que me recuerda que es el cura y el barbero los que hacen el escrutinio, ¿no? Efectivamente, el cura y el barbero con el auspicio de la sobrina y la ama. Bueno, entonces Cide Hamete Benengeli es el supuesto autor. Curioso, ¿no? Avance. Eso lo hacen muchos autores después en el siglo XX. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Increíble estos avances. Bueno, también Cervantes en esta primera parte abusa un poquito del lector, incluyendo textos dentro del Quijote. Eso en su época molestó. Es decir, que es como si en 100 años de soledad Gabriel García Márquez se saliera de la historia de los Buendía y pusiera un cuentico ahí que no tiene nada que ver con los Buendía. Pues eso hizo Cervantes en el primer Quijote. En esa época molestó, pero actualmente se lo ve como un desarrollo, ¿no? De la modera noverna, de cómo él quería innovar también en ese sentido. Entonces aparece la historia de Marcelo y Crisóstomo, y en la tercera parte del Quijote viene la historia de los yangüeses, la historia de Cardenio, y son historias intercaladas, ¿no? De cómo Cervantes se va a un monte y encuentra a una persona que está llorando, desesperado, y eso, el desamor. Eso es muy bonito, caramba. Es que pues yo me emociono hablando de esto porque es como si yo lo viera como por una película, ¿no? Entonces, cuando él libera a los yangüeses y cómo se burla de la religión, ¿no? Cómo sale corriendo con el Sancho Panza, porque pues él piensa que son personas que las están llevando, ¿no? Que son personas libres y son unos reos que han capturado la justicia española, y él los libera, y entonces él dice, pero estos son malagradecidos, miren, en lugar de agradecerme me roban, porque aparecen personajes de la época, pues del siglo XVII, ¿no? Imagínense cómo sería España en esa época, esos campos, ¿no? Yertos. Además es una época de verano, nunca llueve en el Quijote, está escrita en el verano. Entonces es bien bonito porque Cervantes relata un poco su época, ¿no? Y finalmente, bueno, en esta tercera parte, el cura y el barbero finalmente logran llevarse a Don Quijote a su casa. Ya está acompañado en la segunda salida ya está acompañado de Sancho Panza, que es su vecino, ¿no? Más adelante, yo no me detengo en los personajes, pues espero no demorarme mucho, no abusar de su paciencia, pero
Después vamos a hablar un poquito así generalmente de los personajes. Ya Sancho ha aparecido en la segunda salida. En la cuarta y última parte del Quijote de 1605 también intercala otra historia, que es la del curioso impertinente. Se da fin a la historia de Cardenio y finalmente Don Quijote regresa nuevamente a la aldea. Siempre loco, ¿no? Entonces siempre tiene que ir el cura, tiene que ir los amigos del ama y de la sobrina a rescatarlo. Aparece la figura del bachiller Sansón Carrasco. Y finalmente termina así la primera parte del Quijote de la Mancha, llevándolo a su aldea y a su casa. Y empieza la segunda parte, que es la de 1615. Cervantes se demora 10 años. ¿Qué pasó en esos 10 años? Curioso. ¿Por qué se demoró tanto Cervantes si era una persona vieja, no? Claro, ya él lo publicó un año antes de morir, ya era un anciano. La primera parte del Quijote gustó en España, pero no lo veían. Hasta el siglo XVIII no se veía como lo vemos nosotros, como una radiografía de la humanidad, como una novela psicológica, como una novela de todos los caracteres que usted quiera darle. En esa época les parecía una historia graciosa, de cómics, como si ahora alguien publicara cómics. Y así tuvo éxito. En esos 10 años tuvo tanto éxito que sus enemigos empezaron a tener celos. Entre esos Lope de Vega. Entonces muy celosos del éxito de Cervantes. Como ese viejo soldado que además Lope de Vega se burla, ¿no? Le dice, ese viejo, es que es un viejo que publica eso. Pues aparece algo bien curioso. Me permiten, no lo había sacado. Y es que aparece el Quijote de Avellaneda. Yo lo tengo en una edición bellísima de Aguilar, la edición Ciruela, ¿no? Ediciones bien bonitas. Aquí tengo el falso Quijote o el Quijote de Avellaneda. Sucede que, como le tuvieron celos a Cervantes, alguien dijo, no, yo voy a continuar esa historia mal escrita que hizo Cervantes y la voy a escribir bien. Y sale un Quijote y un Sancho y los mismos personajes, pero lo firma Fernando de Avellaneda. Frente a esto se ha escrito mucho, no se sabe quién es Fernando de Avellaneda, ¿no? Algunos dicen que era Lope de Vega, otros dicen que era un amigo de Lope de Vega. Nuestro escritor y paisano tuquerreño Víctor Sánchez Montenegro tiene una tesis, y él dice que en la segunda parte del Quijote Cervantes hace un acróstico y ahí aparece el nombre de un sacerdote. Bueno, muchas ideas frente a quién escribió el Quijote de Avellaneda. Lo curioso es que este Quijote es diferente, ¿no? Es un Quijote más elaborado. El Quijote de Cervantes es un poco más natural, es el loco, ¿no? Yo me olvidé decirles que dentro de las influencias de Cervantes para escribir el Quijote de la Mancha, él había leído un libro que se publicó a finales del siglo XV, del siglo XVI, disculpen, que es el Examen de los Ingenios de Juan de Huarte. Y era un español médico que publicó cómo eran los locos en esa época. Hay que tener en cuenta que la palabra ingenioso no tiene el significado que tiene en el siglo XX y XXI. En esa época ingenioso era una persona loca. Entonces las aventuras del ingenioso caballero o hidalgo era eso, las aventuras de un loco, ¿no? Ingenioso ahora es una persona que tiene muchas ideas, que la mente le vuela. En esa época no. Entonces el Examen de los Ingenios le sirvió a Cervantes para retratar un poco a ese loco. El de Avellaneda es un poco más elaborado, más artificioso, es un buen libro desde luego. De tal manera que cuando Cervantes publica el de 1615, pues se va a burlar, ¿no? Entonces dice, mire, y aparece aquí una cosa bien interesante. La segunda parte, bueno, antes de continuar quiero leerles cómo empieza la segunda parte, la de 1615. Ya les leí las de 1605 que empieza en un lugar de la Mancha. ¿Cómo empieza la de 1615? Cuenta Sidegémete Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro.
de donde procedía, según buen discurso, toda su buena ventura. Las cuales dijeron que así lo hacían, y lo harían con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio. De lo cual recibieron los dos gran contento, que parecerles que habrían acertado en haber traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta grande como puntual historia en su último capítulo. Y así determinaron de visitarle y hacerle experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle ningún punto la andante caballería, para no oponerse a peligro de descoserlos de la herida, que tan tiernos estaban. Entonces fíjese cómo empieza. Ya es de Jámete, ya no es Cervantes. Es ese personaje creado por el propio Cervantes. Qué hermoso eso. Hasta qué punto llega la magia de Cervantes, ¿no? De que es ese personaje que no es un personaje del Quijote, sino quien inventa o quien escribe el Quijote, el que empieza la segunda parte. Bien bonito, eso da para tantas cosas, ¿no? Tantas teorías. Bueno, la segunda parte del Quijote está conformada por 74 capítulos. Es la tercera y última salida de Don Quijote. La mayoría de... Bueno, yo pues me avanzo. La idea es que lo lean, ¿no? No puedo contarles todo, pues no. Pero sí la idea es darles una idea general. En el tercer capítulo lo más llamativo es el viaje que hace Cervantes a Barcelona. Además porque en el falso Quijote, el Quijote anuncia una quinta salida, y tiene 3 y cuarto. Cervantes dice no, aquí solo hay 3 salidas, y lo lleva a Barcelona, es decir, al camino contrario al que cogió el falso Quijote. Y allá viene la aventura con los famosos duques. Entonces viene todas esas historias de cómo los duques se aprovechan de esta persona que está loca, cómo se aprovechan del pobre Sancho Panza, ¿no? Viene toda la leyenda de la ínsula Barataria, de cómo lo nombran gobernador. La ínsula en el centro de España, eso es curiosísimo, ¿no? Es la locura, pues. Entonces viene la historia de Dulcinea, de los amores, ¿no? De cómo... Claro que la segunda parte ya es menos artificiosa que la primera. Ya Cervantes ha tenido 10 años para pensar su personaje y además sacarlo de los moldes del Quijote de Avellaneda. Entonces, claro, ahí hay más trabajo, es mucho más, digamos, es un Quijote mucho más loco, pero menos natural, si se quiere, ¿no? Entonces, bien bonito. Finalmente viene la aventura del bachiller Sansón Carrasco, que lo quieren rescatar, está lejos, está en Barcelona, ¿no? Lejos de la Mancha. Entonces el ama, la sobrina, el cura, le dicen al bachiller Sansón Carrasco que vaya a rescatarlo. Y finalmente le hace un duelo a Don Quijote. Lo convence en el duelo, él se disfraza del caballero de la Blanca Luna. Finalmente lo vence y Don Quijote, como cree en los ideales de los caballeros y como está transido de la ética y de muchas cosas que se han perdido, pues entonces regresa a su casa, enferma y finalmente muere. Así transcurre la segunda parte del Quijote. Además es bien curioso, ¿no? Porque ya Cervantes en esta segunda parte habla del Quijote como un texto y habla de los personajes. Es bien curioso, porque Don Quijote le dice a Sancho, le dice, mira Sancho, que por ahí anda rodando un libro de un tal Avellaneda, en donde dicen que nosotros somos así y así. Pero eso es falso, porque Cervantes ya había escrito antes un libro y nos retrata tal y como somos. Eso es pues una riqueza, eso caramba. Eso le sirvió a muchos escritores para innovar la novela, la literatura. Entre otros Kafka, para no ir más lejos, Orson Welles, ¿no? Joyce. Muchos escritores que aprendieron el español exclusivamente solo para leer El Quijote de la Mancha, entre esos Wells. Entonces cosas loquísimas, ¿no? Eso es lo que llama la atención, de cómo Don Quijote pone esos personajes de otra novela. Es lo que llamamos la metaliteratura, él la inventa. No es un invento del siglo XX. En el siglo XVII ya Cervantes mete personajes de una novela que no es la suya y que esos personajes hablen de sí mismos, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. En la segunda parte ya tampoco no hay tantas historias intercaladas.
ya le habían hecho esa crítica a Cervantes, entonces él ya trata de no meter. Y como les dije, el eje central de la segunda parte es riquísimo, pero el eje central es la burla que hacen los duques de Don Quijote de la Mancha y de Sancho. Entonces viene la historia de Clavileño, ¿no? Del caballito, donde los hacen montar en un caballero de madera y les dicen que está hechizado, y les pegan y se burlan de los pobres. Y a Sancho Panza, pobrecito, cuando lo nombran gobernador de la ínsula Barataria, el nombre, ¿no? El solo apodo, Sancho Panza, pues es el solo apellido, dice mucho. Pues lo hacen gobernar y no le daban que comer hasta que el tipo renuncia. Entonces yo no prefiero ser gobernador, yo prefiero comer. Y se va, ¿no? Entonces es bonita toda esta historia de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ya les hablé de la estructura de la obra. Yo quería leerles de Álvaro Pineda Botero, a quien le agradezco este obsequio, él me lo remitió. He leído este libro con mucho juicio, estoy en mora de hacerle un comentario. Por ahí me dice Hugo Ripoto, ¿estaba o no estaba loco? ¿Murió cuerdo? Ahora vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver, claro. Don Quijote era un loco, ya les dije, ¿no? Además Cervantes había leído el examen de los ingenios de Juan de Huarte y estaba loco. Pero como vamos a ver ahora, no me quiero adelantar, la muerte es sorpresiva, ¿no? Pero quiero leerles algo sobre el texto que escribe el profesor Álvaro Pineda. Él dice así: El Quijote es una novela dialógica. Cervantes construyó su texto para expresar lo más serio y a la vez lo más carnavalesco, lo más sublime y lo más rastrero del ser humano. Lo hizo cambiando bajo el esquema de la narración bizantina, un material riquísimo, proveniente de los demás géneros. Se trataba de una obra dialógica, en el sentido de que en ella no existe una sola voz narrativa de carácter autoritario, intimidador, que pretende controlar las conciencias de los lectores, sino más bien una caja en la que resuenan con igual nitidez voces e ideologías provenientes de distintos habitantes. Se escuchan muchas voces y la de Cervantes, siendo el autor y la fuente de autoridad, apenas se percibe. Qué lindo esto, mire lo que da el profesor Pineda. Es un cambio fundamental. Al lector acostumbrado a las obras monológicas, tenían que preguntarse qué tipo de texto era este. Esta lucha contra el monologismo es sin duda la característica más destacada del Quijote, que le abre al género novela inmensas posibilidades hacia el futuro, para que lo adquieran este libro. Qué lindo esa descripción que hace el profesor Pineda, ¿no? Claro, ahí no es la voz de Cervantes, ni siquiera es la voz del Quijote, es la voz de múltiples personajes, con... Carambas, pues la psiquiatría aparece después con Freud, ¿no? Pero si Freud... Bueno, Freud también leyó el Quijote. Si él hubiera conocido a Cervantes, ¿no? Le hubiera interesado conocer cómo crea esos personajes, ¿no? Cómo la locura hace que esos personajes se reviertan a la vez en otros personajes. Ahora lo vamos a ver con Dulcinea. Una es Dulcinea del Toboso, ¿no? Y otra es el personaje real, entre comillas. De una forma la ve Sancho y de otra forma la ve él. Entonces es interesante todo este transcurrir de la novela en las dos partes, ¿no? Les había dicho que... Aunque vamos a hablar de los personajes, qué pena si me extiendo, me disculpan, me emociono un poquito. Bueno, mi buen amigo y hermano Julio César Goyes me trajo desde España, sabiendo mi gusto cervantista, sobre todo el Quijote, me trajo una revista que la publica la Casa de América allá, se llama La Estafeta del Viento. Y esta Estafeta del Viento tiene una cosa bellísima y es un diccionario quijotesco. Entonces ahí describe los diferentes personajes. Yo quiero leerles dos descripciones. La descripción de Cervantes, que la hace Roberto Fernández Retamar, y es de este contenido. A raíz de haber recibido Dulce María Loinás el premio Cervantes, un periodista le preguntó qué pensaba de Cervantes. Y Dulce María le contestó: respuesta obvia, pase a la próxima pregunta. Eso me recuerda a un personaje cuyo nombre no quiero acordarme.
Me disculpan, yo sé que mucho va a causar resquemores. Y he aquí que me encontré en una situación algo similar a la de ella, pero obligado a responder. En mi adolescencia me conquistó la tesis manumiana de que el rey de los hidalgos, señor de los tristes, como lo llamó Rubén Darío, se le había escapado de las manos al autor de la obra. Hace tiempo que no pienso así, y coincido con Borges en que ninguna obra es superior a quien la trajo al mundo. Ahora bien, el Quijote es tan inmenso que inmortalizó a su maravilloso creador, aquel temprano amigo de los hombres, al decir de Martí, que a su vez justifica al mundo hispánico con el oro de su idioma, su Lepanto, sus cárceles, sus dificultades, y hasta quiso venir a América donde le extrañamos todavía. Qué bonita esa descripción de Cervantes. Y ahora van a ver la descripción que hace de Don Quijote Ángel González, porque entramos al tema de los personajes. Esta entrada debería ir en blanco o en cristal con azogue, porque es costumbre que cada lector invente sus propias definiciones de Don Quijote. Tan fértil y apasionada inventiva resulta posible gracias a que nadie sabe quién es Don Quijote, ni siquiera él mismo, aunque se lo crea. Desconcierta a todo el mundo, incluso al caballero del verde gabán, uno de los personajes más sensatos de la novela. Quizá fuese Cervantes el que menos llegaría a saber quién era Don Quijote. Creó un personaje diseñado para desacreditar las novelas de caballería, y ese personaje se le escapó de las manos, representando y haciendo cosas que él seguramente no había previsto. Los lectores encontraron después con razón muchas de estas cosas en el libro. Otras muchas están por descubrir. Don Quijote, así es el verdadero, constante, siempre roto y siempre recompuesto caballero de los espejos. Una gran parte de la humanidad ve en él la proyección de su propia imagen. Qué linda definición, ¿no? Esa que hace este autor de Don Quijote. Entonces, en el tema de los personajes, ya les había dicho un poquito, pues, que Cervantes maneja el tema de la locura con propiedad, porque había leído el examen de los ingenios, ¿no? Antes agradecer a las personas que me están escribiendo, ¿no? Muchas gracias a todos, a mis sobrinos, a los amigos, a todos, mil gracias por sus mensajes, por estar acompañándome en esta charlita. Bueno, entonces el tema de los personajes, bien interesante. Don Quijote, el personaje principal, ¿no? El personaje, yo en algunos, bueno, antes también hablarles un poquito, yo he escrito también mis temas cervantinos, quijotescos. Cuando estuve invitado en la universidad, en el INAP de España, en Madrid, y en la Universidad de Alcalá de Henares, yo llevé una ponencia que se llamó Formas de Buen Gobierno en Don Quijote de la Mancha. Entonces ahí yo hablo un poquito, me centro en el capítulo de cómo cuando a Sancho lo nombran gobernador y los consejos que le da Don Quijote para que gobierne bien. Es bien lindo ese capítulo, porque claro, España había pasado de Carlos V a los Felipes, encerrados en el Escorial como cuervos, y se necesitaba el buen gobierno. Y además Guamán Pomar de Ayala había publicado ya acá en América la nueva crónica y buen gobierno. Entonces yo me pego de esos textos para escribir ese ensayo que llevé a España. Está publicado. Y también en la Universidad Santo Tomás, gracias a la gentileza de mi amigo Damián Pachón Soto, tuve la oportunidad de compartirles en el aula máxima una charla sobre la iconografía del Quijote. Yo rastreo cómo fue las primeras ediciones y especialmente las que se hicieron en América, desde México, que tiene digamos la fortuna de ser el primer país de habla hispana después de España que lo publica, y muestra un poquito cómo ha sido el desarrollo de esos libros, ¿no? Cómo ha ido avanzando la iconografía, hasta qué punto cualquier persona, hasta ignorantes que de pronto, disculpen, analfabetas, que no saben letras, si usted le muestra una imagen, él le va a decir es de Don Quijote. Eso puede pasar, ¿no? Entonces fíjense la importancia de la iconografía. Y también tengo otros textos hablando del Quijote, especialmente mi programa Don Quijote y la música, con ocasión de los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. La Universidad Nacional, el Consejo Superior Universitario aprobó
hicimos un programa 20 horas, cada programa de 1 hora, en donde yo hago un paseo de todo lo que les estoy diciendo, pero acompañado de música. Fue bien bonito, una experiencia bien bonita, porque cuando yo pasé el programa, me dijeron, bueno, ¿y de música qué tienes? Les dije, no, de música tengo como 300 horas estudiadas y podemos poner cosas. Toda la gente cuando empezó el programa pensó que yo les iba a poner la música barroca, música del siglo XVI, XVII, XVIII, y la sorpresa fue mayúscula, porque el Quijote ha dado para tanto que hasta Coldplay le tiene una canción a Don Quijote. Y ni hablar pues de la música, ¿no? Hay de todo tipo de música, de todos los géneros. Encontré, por ejemplo, en Panamá un grupo de heavy metal que se llama Don Quijote y la nostalgia de su amada Dulcinea del Toboso, así se llama el grupo. Y la música, los ballets y bueno, mil cosas. Entonces sorprendió mucho porque les puse tango, bolero, baladas, de todo tipo de música, rock, ¿no? Entonces eso fue un programa que gustó mucho. Yo tengo los guiones de los 20 programas y la idea es sacar un libro, un texto que no sé si sea novela, no sé qué va a ser, ya lo estoy trabajando, pero es recompilar un poco lo que yo tengo ahí para que el lector lea el Quijote, lea mi texto, lea los textos de los que me acompaño y escuche buena música. Entonces esperemos que este libro pueda salir, no sé cuándo. Ustedes saben que es tan difícil editar, ¿no? Y tan costoso a veces para los autores, cuando yo pienso que las editores o las editoriales deberían pagarle y pelearse por los escritores, y es todo lo contrario, ¿no? Hay que rebuscar. Pero bueno, entonces volviendo al tema de los personajes, Don Quijote, el personaje principal, pero como lo leí en el texto del profesor Pineda, ¿no? Es un personaje que se desdobla. Y Cervantes logra manejar también el tema de los personajes, que finalmente hay una tesis que es bellísima, y es que Sancho termina volviéndose un Quijote y Don Quijote un Sancho. Se invierten los papeles, como lo vamos a ver al final, ¿no? Don Quijote muere cuerdo y en la cordura le pide perdón a Sancho. Y Sancho le dice, no, vuestra merced, no se muera. Fíjese que tenemos que irnos a vivir como pastores. Y se enloquece. Entonces invierten los papeles. Una cosa bellísima. También, entonces Don Quijote tiene en los personajes un papel psicológico bien, bien bonito. Me disculpan que moje la palabra, pero hay que hacerlo. Y más hablando del Quijote. Bueno, para seguir con el tema de Don Quijote, del personaje, Vicente Pérez Silva es sin duda alguna uno de los más grandes conocedores del Quijote, no solamente en Colombia y en Latinoamérica. Es mi maestro, mi amigo, mi hermano. Tenemos una diferencia de edad de 40 años, ¿no? Él tiene 90, yo 50. Pero él es de una jovialidad y de un cariño, de una generosidad, ¿no? Mi maestro. Entonces Vicente ha hecho unos trabajos muy bellos. Tengo algunos trabajos. Este es uno de los más bellos, Don Quijote en la poesía colombiana. Él recopila un trabajo de muchos años, ¿no? De lo que se ha escrito frente al Quijote de la Mancha en poesía. Y tiene otro librito que es Quijotes y Quijotadas. Humildemente yo le hago aquí la presentación en la parte de atrás. Aquí son anécdotas, ahora vamos a leer algunas. Y hay una poesía que a mí me llama mucho la atención, porque describe un poco cómo es ese Quijote. Dice así: a Don Quijote, bueno, en el libro aparece anónimo, yo le encontré el autor, el maestro Vicente lo rastreó mucho, yo tuve la posibilidad de encontrarle autor. Es de Emilio Ferrari el poema, leído en Madrid en 1884 y publicado en 1907, y se llama Don Quijote. Alto, seco, rugoso, amojamado, como en miseria y lobreguez nacido, aquí por recias aspas sacudido, allá con rudos golpes magullado, de andariega hermosura desechado, y de punta de amor muy mal ferido. Coces, piedras y estacas te han molido, lloviendo sobre ti como un nublado. No es de extrañar, aun cuando de algunos asombre, si larga prole que al contar me pierdo,
heredera dejaste de tu nombre, que a medias sabio como a medias lerdo, tú eres la lucha que mantiene al hombre obrando loco y razonando cuerdo. Ese poema describe de pe a pa a nuestro ilustre personaje Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es loco, es cuerdo, es amoroso, pero a la vez es grosero, es mal, un mal amo con el Sancho, nunca le paga, le queda debiendo todo, ¿no? Pero a la vez lo consiente cuando lo mantean, lo protege, ¿no? Entonces es ese personaje, carajo, es que todos, ¿quién? No recuerdo si es Borges o no, se me va en este momento. No, disculpen, Don Juan Montalvo, de quien vamos a hablar más adelante, tiene una frase, ¿no? En los famosos capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y dice, ¿quién que es humano no tiene algo de Sancho de Quijote? Y eso es cierto. Todos tenemos algo de sabios, de necios, de genios o de brutos, ¿no? Eso, ese es el ser humano, es la psicología. Y por eso ese Don Quijote es tan personaje que nunca pasará, ¿no? El personaje realmente más maravilloso. Por eso se ha escrito tanto y se ha hecho tanto de Don Quijote. Es la persona que sale loca y que termina cuerdo. Como ya les dije, ¿no? Él muere cuerdo. Y hay un poema de Umaña, el poeta Umaña, el papá de Eduardo Umaña Luna, se me va en este momento. El poeta Umaña tiene un poema bellísimo. Y dice, ¿no? A Cervantes le reclama, le dice, Cervantes, ¿cómo lo vas a hacer morir cuerdo si este mundo es tan horrible? Debió morir loco, debió morir en su fantasía, ¿no? Bonito, entonces mire, hasta esos reclamos se le hace a Cervantes frente a un personaje que no existió. Es una cosa maravillosa. De Sancho, pues ni hablar. Sancho, el personaje que todos pensamos que es el personaje cándido, ¿no? El personaje glotón, el personaje medio soquete. Pues no es así. Sancho es la otra cara de la conciencia del Quijote. Si Don Quijote es la no razón o la sin razón mejor, pues el Sancho trata de ser la razón. Don Quijote es el idealista, ¿no? Sale a desfallecer, a desfacer entuertos y a socorrer viudas. Y todo lo hacía gratis, no pensaba en la comida, ¿no? Por eso vivía enfermo y enjuto de carnes, flaco. Entonces Sancho lo aterrizaba. Decían, pues, mire, amo, hay que comer, hay que dormir, hay que reposar. No hay que salir desnudo, mire que hay que hacer así, hay que amar de esta manera. Entonces el personaje es el polo a tierra. Pero como les digo, esa tesis tan linda, ¿no? De que Sancho se quijotiza y el Quijote se sanchiza. Muy bello. De Sancho pues ha escrito mucho. Dentro de mis libros curiosos está Los refranes de Sancho Panza, publicado en Madrid en 1905. Es un texto que lo hace López de Arco y describe un poco lo que es el Sancho y recoge los refranes de Sancho que todos los conocemos tanto. Entonces les voy a leer la introducción para que vean un poquito cómo es Sancho. La figura de Sancho Panza completa la de Don Quijote. Del contraste resulta no solo el seductor encanto de la obra, sino la encarnación de la lucha eterna entre el idealismo y el materialismo. Cándido y malicioso, confiado y escéptico, leal y sufrido, la figura de Sancho merece atento estudio. Ninguno mejor que presentarlo en aquellas situaciones en que fue el verdadero protagonista. ¿Sí ven qué lindo, no? Claro, Sancho es eso, no podría ser el Quijote sin el Sancho. Y aquí hay una selección de las frases y citas, ¿no? Cojo algunas al azar como para que vean la sabiduría popular, la parafraseología, ¿no? Que emplea Sancho y que Cervantes conocía pues por todos los viajes, seguramente en la cárcel, los presos que tuvo de compañeros en Argel, ¿no? Ese lenguaje, la sabiduría popular se le quedó y él la pone en la figura de Sancho. Antes se toma el pulso al haber que al saber. A buen salvo está el que repica. El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar. Tripas llevan a pies, que no pies a tripas. A Dios rogando y con el mazo dando. En la tardanza va el peligro. El que ve la mota en el ojo ajeno, ve a la viga en la suya. Mientras se duerme, todas son iguales. Qué bonito, ¿no? Miren, entonces, ese es el Sancho. Un personaje maravilloso, ¿no? Un personaje
como dicen ahí, ¿no? Merece más estudio, un personaje que es el polo a tierra, claro, mientras el Quijote es el ideal, el otro es la concreción, la practicidad, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante este libro. Qué pena, es que estoy buscando un libro que se me extravió para leerles, pero bueno, por aquí está, bueno. Y ahora viene otro personaje, pues, que es el de... que ha suscitado también tanta admiración y tanto gusto en quienes estudiamos a Don Quijote. Nada más ni nada menos que Dulcinea del Toboso. Yo le dediqué el segundo programa de Don Quijote y la música a Dulcinea. Es el personaje maravilloso, porque lo que les dije, ¿no? Hay 3 Dulcineas. La Dulcinea de Cervantes, si se quiere, ¿no? La Dulcinea de Sancho y la Dulcinea de Don Quijote. ¿Cómo es la de Cervantes? Es una mujer que trabaja en el campo. Nada más. ¿Cómo es la Dulcinea de Don Quijote? Es una mujer hermosa, una princesa, que por encantamiento de una bruja que le tiene rabia a Don Quijote, la ha hecho que la gente la vea fea, pero ella es bellísima. Ella viste siempre de seda importada de la China y anda con perlas y diamantes. Ella jamás ha lavado un plato ni un traste. Ella no camina, levita. Y ella lleva, por donde va, todo se vuelve hermoso porque es bellísima. ¿Y cuál es la Dulcinea de Sancho? Una frase que él mismo la emplea en el libro. Le dice a Don Quijote: pero mire, Don Quijote, si esa es una mujer de pelo en pecho. Ya se imaginarán cómo era, ¿no? Dice, esa es una porquera que huele horrible, es inmunda, huele feo, viste mal, siempre, además tiene, me disculpan por la palabra, pero así la emplea Don Quijote, ¿no? Tiene fama de puta. Entonces, esa es la Dulcinea. Qué lindo, Cervantes, cómo juega con un solo personaje, cómo lo lleva del idealismo, ¿no? De Cervantes a la concreción de Sancho y el personaje de Cervantes, que es una campesina de La Mancha, del Toboso. Entonces, un personaje, ella realmente poco interviene. Cuando interviene es cuando Sancho le lleva unas cartas que le escribe Don Quijote. Esta no sabe leer, ni siquiera leer, ¿no? Entonces, la Dulcinea se burla, entonces le dice, mire, es que Don Quijote, Don Alonso Quijano, que ahora se llama Don Quijote, está enamorado. Y ella se burla, ¿no? Entonces le sigue el juego. Y el Sancho le escribe una carta de respuesta apoyada con, creo, no me acuerdo quién escribe la carta. Bueno, y es una cosa loca, ¿no? Y a tal punto llega la locura de Don Quijote que le pide al bachiller Sansón Carrasco que le haga un acróstico. Entonces el bachiller nunca se lo hace. Nunca le dice, no, yo creo que voy a escribir a esa mujer tan fea. Y Don Quijote se enoja, ¿no? Y cada que Don Quijote va a luchar, entonces cada que vence, porque a veces vence curiosamente, ¿no? Porque está loco, pues entonces coge el arma y les da a todos. Y a los vencidos le dicen, bueno, Don Quijote, ¿y qué quieres? No, simplemente que vayan a donde doña Dulcinea del Toboso y le cuenten lo que yo hice, por ella. Entonces fíjense que toda la novela está transida por un amor ideal imposible, ¿no? Porque Dulcinea nunca habla con Don Quijote, nunca. Es un amor ideal. Y en las locuras de Vicente Pérez Silva, pues Dulcinea, el bachiller Sansón Carrasco nunca le hace el acróstico. Y en las locuras de Vicente Pérez Silva, que está más loco que Don Quijote y más cuerdo que Sancho, somos hermanos de la cofradía de nuestro buen amo y señor Don Quijote de la Mancha, pues se encontró el famoso acróstico en folletico tan lindo. Es un folletico que sacó el maestro Vicente Pérez Silva con el retrato de su esposa, doña Carmencita Quimbaya. Entonces aquí está el acróstico, ¿no? Y les voy a leer un párrafo simplemente de cómo empieza Vicente describiendo a Dulcinea. Aunque ya lo sabemos, conviene refrescar la memoria olvidadiza con las aguas lustres del recuerdo. Mayormente en casos como el que ahora referimos, Dulcinea del Toboso, la hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Es la mujer a quien, como por obra de encantamiento, Don Quijote ofrendía rendido todas las ansias de su encendido amor, a tal punto y medida
que no logramos descifrar a ciencia cierta si su demencia es hija de su amor o si su amor es hija de su demencia. De todas maneras, el amor es la sustancia que alimenta su locura y se constituye en un loco de amor, en el más grande de los conquistadores de las almas femeninas, en el más grande amante, porque sabe sentir y hablar de amor con finura, gracia, ingenio y belleza. Con qué realismo hemos visto que los recatos más encasillados se vinieron al suelo y dieron al traste con las honras más bien guardadas, tanto en las páginas del Quijote como en otras obras cervantinas de altura amorosa, erótica y humana. Qué lindo, ¿no? Como habla Vicente Pérez de la Dulcinea. Y aquí está el acróstico. Pues es que Cervantes, si viera esto, se fuera para atrás. Por fin alguien le hizo el acróstico a Dulcinea. Gracias a los amigos que me escriben esas cosas tan lindas, ¿no? Esa es la idea. Pasar un ratico agradable hablando de cosas bonitas y no hablando pues tanto de la pandemia. Ahí la tenemos, hay que cuidarnos, no salir y bueno, hacer todo lo que nos recomienden, pero podemos pasar momentos agradables, no escribiendo, leyendo, hablando de temas de mi interés particular como es Don Quijote. Y les voy a leer el acróstico, pues imposible no leerlo. Dios hizo tu armoniosa arquitectura única entre las damas del Toboso. La aristocracia de tu rostro hermoso corona de donaires tu figura, inmensamente bella entre las bellas, nube irisada por el sol naciente. Eres señora y dueña de mi mente, ángel que me han enviado las estrellas. Demuestras con tu porte de princesa el ancestro impoluto de tu cuna, al linaje transparente luz de luna. Te ciñe de diamantes la cabeza, oh emperatriz, al despedirme espero batallas mil librar por tu hermosura, ofreciéndote al fin de esta aventura, sobrado de valor y todo entero, mi corazón de noble caballero. Qué bonito, ¿no? Ese acróstico de mi amigo Vicente Pérez Silva. Ahí está la dedicatoria. Qué lindo, ¿no? Si Cervantes viviera, diría, por fin alguien le hizo el famoso acróstico. Y bueno, les digo, ¿no? De Cervantes ha escrito mucho. Estanislao Zuleta, ¿no? Ese gran personaje que hace poco, creo que fue el centenario, no estoy seguro, me disculpan, creo que fue el centenario de nacimiento. Estanislao Zuleta publicó El Quijote, un nuevo sentido de la aventura, un texto bellísimo, además muy lindo el libro, ¿no? Y Estanislao con esa cabeza que volaba, ¿no? Estanislao también pues fue un Quijote, un Sancho, un loco, ¿no? Todos sabemos la historia de él, ¿no? Como Fernando González, el filósofo de Envigado, el poeta de otra parte, muy amigo del papá de Estanislao, que era también un intelectual y muy amigo de la mamá. El papá de Estanislao Zuleta falleció en el mismo avión en que viajaba Carlos Gardel a Bogotá. En ese vuelo que estalló, murió el papá de Estanislao. Y la mamá, preocupada, Fernando González era muy amigo, pues lo visitó. Estanislao era muy pequeño, y la mamá le dice, ¿y ahora qué hago para educarlo a este? ¿No? Pues tocaba platica para los colegios finos. Y Fernando González le dijo, no, ¿y por qué no le enseñas tú misma? Que él estudie aquí. Así lo hizo, él estudió en la biblioteca de su padre, con su madre. Y sabemos la grandeza de Estanislao, ¿no? También un Quijote. Entonces él escribe El Quijote, un nuevo sentido de la aventura. Y me gusta mucho porque Estanislao habla un poquito de los personajes. Y van a ver pues la pluma de Estanislao hablando de Don Quijote. Hemos visto que la fuerza crítica que poseen Sancho y Don Quijote se va acentuando a medida que discurre el libro, y Cervantes se hace cada vez más consciente de este hecho. Tanto la simpleza del uno como la locura del otro implican una apertura hacia las posibilidades más inauditas. Ninguno de los dos se reduce a una aceptación de los límites de lo posible y de lo imposible, tal como son presentados por el orden social vigente. En el pasaje sobre el gobierno de Sancho, naturalmente se ve el alcance de esa problemática con todo su vigor. Entonces, si ven cómo Estanislao
habla de esos personajes que trascienden todo el sentir, trascienden a la psiquiatría, a la psicología, son un resumen de la humanidad, ¿no? Y Estanislao así lo ve. Entonces aquí Estanislao después va a hablar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, va a hablar un poquito del Hombre sin atributos de Musil, y va a hablar de los grandes libros de la humanidad y cómo el Sancho y el Quijote están presentes siempre en esos textos. Dostoyevsky había leído a Don Quijote, ¿no? Entonces, claro, esos personajes están de Crimen y Castigo, todo eso están ahí presentes, ¿no? Entonces es bien bonito cómo los personajes están transitando a través de las obras, ¿no? Muy, muy, muy lindo es el tema de los personajes. Para terminar esta parte de los personajes, qué pena extenderme, pero pues, había hecho un programado, había hecho un guión y quiero terminarlo. También R.H. Moreno Durán publicó este texto, Don Quijote, la pasión y el dolor como divisa de su drama. Es un folleto muy lindo. También en la pluma de R.H., ¿no? Qué gran escritor, R.H., lástima morir tan joven. Estaba haciendo cosas maravillosas, ¿no? Fue egresado de la Nacional, fue profesor de la Nacho. Y de una pluma maravillosa, ¿no? Y también R.H. ve que los personajes de Cervantes han transitado por la humanidad y van dejando un legado, ¿no? Como les digo, así las personas no lo lean, no lo hayan leído. Si usted les muestra una figura de Don Quijote, muéstrales ustedes una silueta y reconocen, dicen, ese es Don Quijote. Entonces, ¿cómo este personaje representa parte de lo que somos, de lo que es la humanidad, ¿no? Y R.H., hablando de esto, dice así: en el Quijote, la pluma de Cervantes se detiene en recrear las circunstancias en la que 3 personajes masculinos mueren, y los 3 mueren a causa de las mujeres, retomando lo de Dulcinea, ¿no? Crisóstomo, que se suicida por la indiferencia de la bella Marcela ante sus requiebros amorosos. Vicente Torrellas, que es asesinado a tiros por Claudia Jerónima cuando ésta piensa que su amante lo abandona para irse con otra. Finalmente el propio Don Quijote, quien tras su derrota a manos del caballero de la Blanca Luna, y cuyo pretexto de la contienda fue la sin par belleza de Dulcinea, frustrado debe regresar a su aldea, donde al recuperar la razón renuncia a sus ideales, esto es, a todos los combates que libró por su dama, y muere. Qué bonito, ¿no? Esto de cómo renuncia a los ideales y muere. Renunciar a los ideales es morir. Claro, por eso tenemos que seguir soñando. Esta época de la pandemia, todos sabemos que ha habido muchas pandemias, ¿no? Ayer, pues ustedes saben, yo no soy creyente, pero ayer el Papa estaba orando frente a un Cristo que según la creencia fue el que libró a Roma de la peste negra, ¿no? Entonces, curioso. Hace 100 años, en el texto que escribí sobre don Marco Fidel Suárez, 100 años de la visita de él a Rumichaca y Piales, también hace 100 años su hijo murió en Estados Unidos, había ido a estudiar ingeniería y murió víctima de la gripa española. Y también murió su esposa y su hijo, ¿no? Y su madre, digo. Entonces, miren que las pandemias han estado ahí, ¿no? Y han sido también pretexto para muchas cosas. Pero quien renuncia a los ideales muere, como dice R.H. Y el Quijote muere cuando renuncia a sus ideales, ¿no? Entonces hay que tenerlos en estas épocas para muchos de miedo y de tenebrosos, pues para otros es momentos de solaz, de esparcimiento. Yo escribía algo hoy a la Casa de la Cultura, un espacio a quien quiero tanto y que recuerdo a Lorena, a Samira, a todos los amigos de allá de la Casa de la Cultura de Ipiales, que hacen un servicio tan bello. Yo les decía que esta época, ¿no?, nos ha permitido recuperar nuestros espacios propios, y el uso de las redes nos ha permitido entender que el ser humano es el fin y no el medio. Entonces, ese es parte del idealismo, no hay que renunciar y hay que seguir adelante, ¿no? Finalmente, para terminar esta charla, qué pena me extiendo a veces, me emociono mucho, y más hablando del Quijote, hablar un poquito de las ediciones y los temas, ¿no?, que ha suscitado el Quijote. El Quijote es el libro que se ha traducido a todos los idiomas escritos del mundo, ¿no?, más que la Biblia.
Es el libro más publicado en el mundo. Está en todas las bibliotecas, creo que del mundo hay un Quijote. Eso es infaltable, ¿no? Cualquier edición, ¿no? Entonces es un libro que cuando Cervantes publica en 1605 el primer Quijote, en 1605 ya estaba traducido al italiano, al portugués y al holandés. Y al inglés, disculpen. Increíble, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si actualmente muchos autores no somos traducidos, imagínense en el siglo XVII, 1605, que lo traduzcan. Eso es muy importante. Ya algo estaba diciendo el texto de Don Quijote, ¿no? El mismo Shakespeare tuvo la oportunidad de leerlo. Hay el mito de que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, el 23 de abril, ¿no? Eso es un mito, porque realmente Shakespeare murió en mayo y el 3 de mayo, si no estoy mal, y Cervantes el 23 de abril, porque España tenía ya el calendario gregoriano y los ingleses tenían el juliano. Entonces es la diferencia, aunque actualmente se celebra el 23 de abril como el Día del Libro en homenaje a Shakespeare y a Cervantes. Entonces, increíble que en 1605 ya haya sido traducido a varios idiomas, ¿no? Entonces en la actualidad está traducido a todos los idiomas. Yo soy un goloso y un gomoso de mis libros del Quijote. Entonces mis amigos cuando viajan me traen cosas bonitas. Entonces tengo este libro que me trajo mi amigo, mi hermano Damián Pachón Soto. Me lo trajo de uno de sus viajes a Japón. Porque yo cuando viajan les encargo, les digo tráigame esos libritos como para hacerme un acopio, ¿no? Ya les dije que en Guanajuato, en el Museo Iconográfico, están casi toda la colección de obras del Quijote. Hay miles de libros de todos los idiomas, ¿no? Este es el Quijote en japonés. Entonces miren esa belleza, ¿no? No he pasado de la primera página, no he pasado del título. Bueno, como les digo, ¿no? El Quijote se ha prestado para mil cosas. Entonces las traducciones también, esta traducción que me trajeron, esta traducción está en lenguaje cirílico y esta me lo trajeron de Rusia. Entonces miren, en cirílico. Entonces, claro, es simplemente la goma de tenerlos porque obviamente no entiendo, pero sí me parece bonito, ¿no? Además el de japonés trae ilustraciones muy lindas, ¿no? Son las de Gustavo Doré, pero están bien bonito, bien simpático los libros. Y como dice Vicente Pérez Silva, ¿no? Los libros lo buscan a uno. También mi esposa, en uno de los frecuentes salidas que hacemos al centro, nos encanta salir al centro y ver cosas viejas y libros. Mi esposa en la calle rescató este libro, no recuerdo, es El Quijote en alemán, ¿no? Una edición bellísima. Estaba en la calle, creo que costó 5,000 pesos. El maestro Vicente Pérez Silva lo vio y se enamoró y me lo mandó a reparar porque estaba un poquito las hojas sueltas. Es El Quijote en alemán. Me encanta por el tipo de letra. Miren el tipo de letra, ¿no? Que recuerda muchas cosas de la humanidad. Es una edición de 1924 y lo bonito de este texto es que trae también ilustraciones. Entonces está el Quijote en ruso. Y otra de las grandes curiosidades, y también agradecer a los amigos de que somos hermanos de la cofradía de Don Quijote de la Mancha, nuestro buen amo y señor, Franklin Cepeda Astudillo. Franklin Cepeda Astudillo es historiador, doctor en historia. Él vive en Cuenca, en el Ecuador. Un abrazo. Sé de que de pronto, si no está conectado, después va a escuchar la charla, porque también el tema del Quijote a Franklin lo desvela. Es un gomoso, ¿no? Del Quijote, tiene también su colección, muchas cosas interesantes. Franklin hizo un trabajo bellísimo en Cuenca, y de los países cervantistas o quijotistas, después de España obviamente, pues Colombia y México se precian como de ser los más cervantistas, ¿no? A tal punto que la imaginación del colombiano ha hecho creer que Don Quijote está enterrado en Popayán. Así es el mito de los payaneses, ¿no? Entonces algunos dicen que está enterrado al pie de la torre del reloj,
en el parque, otros dicen que en el mismo Parque Caldas, otros dicen que está enterrado en la ermita, ¿no? Entonces, y que por las noches el espíritu de Don Quijote sale a recorrer la ciudad. Y Franklin Cepeda en uno de sus textos anota que una de las costillas está enterrada en Riobamba. Disculpen, Franklin vive en Riobamba, no en Cuenca, en Riobamba, disculpen. Entonces, que una de las costillas está en Riobamba. ¿Hasta qué punto llega? Cervantes triunfó, es la palabra. Cervantes triunfó. Nos hace imaginar cosas de su imaginación como si fueran reales. Entonces, Riobamba y Popayán se pelean. ¿Dónde está enterrado realmente? No, bueno, allá está. Yo le decía a Franklin, allá está una costilla, acá está el resto. Entonces, curioso. Y Franklin Cepeda Astudillo tiene este texto que es inextenso y bellísimo. Es la primera edición que hace Ecuador de Un Quijote de la Mancha. Entonces es curioso porque México ya lo hace en el siglo XIX, Colombia también a finales del siglo XIX, ya en Colombia hay muchas ediciones del Quijote de todo precio, ¿no? Desde los libros de colección hasta los de bolsillo. Esta es la primera edición en el Ecuador que hace Franklin Cepeda Astudillo, y lo hermoso de este texto, pues a pesar, a más de los ensayos introductorios y todo lo que usted quiera, es esto. No sé si alcanzan a leer. Es el Quijote en primer capítulo traducido al quechua. Es bellísimo, ¿no? Esta es una cosa que yo lo guardo como un tesoro, pues porque además trae ilustraciones de pintores ecuatorianos sobre el Quijote, ¿no? Hay muchísimo de qué hablar del Quijote, ese es un universo, ¿no? Y el Ecuador se había demorado en hacer esa edición, porque todos sabemos que el Cervantes americano, así le dijeron en España a creo que fue don Miguel de Unamuno el que le puso a don Juan Montalvo, el célebre libelista ecuatoriano de ambateño, él sí ambateño, que en sus destierros vivió en Ipiales más o menos 7 años. Y en Ipiales, en esa época donde casi no había libros y donde no había muchas cosas que hacer, como muchos ahora en el coronavirus, pues don Juan Montalvo hizo un libro que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y ese libro lo tenemos aquí, ¿no? En esta edición, la edición de Besanzón. Imagínese, don Juan Montalvo en un destierro, perseguido por las teocracias y las dictaduras de presidentes ecuatorianos de Ventimilla y García Moreno, se va a Ipiales y él aprovecha el tiempo y escribe los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Ese libro fue publicado en Francia, en Besanzón, que es esta edición, y llegó a ser tan conocido don Juan Montalvo por este texto que se le llamó el Cervantes americano. Claro que los capítulos se los olvidaron a Cervantes. Bueno, yo tengo otro trabajo, qué pena, de los que me olvidé mencionar, de los que tengo escritos, que se llama El Quijote de Cervantes, de Avellaneda y el de Juan Montalvo. Hago un estudio comparativo de los 3 Quijotes, ¿no? Ese todavía no está publicado, estamos viendo a ver si lo publicamos como libro, como folletico, o también en PDF, pues está a la orden, ¿no? Y bueno, don Juan Montalvo hace ese libro de memoria, es increíble. Don Juan Montalvo era un genio, y de memoria se sabía el Quijote de memoria, y escribe los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que como le digo, le dio fama universal, ¿no? Fue postulado a la Academia Española de la Lengua, pero algo pasó y finalmente no se posesionó, no fue aceptado. Algo pasó, las envidias y los entrinques, además don Juan era muy político, ¿no? Y finalmente don Juan muere también como Don Quijote, pobre y triste en París, ¿no? Lo último que pide don Juan Montalvo a la ama de llaves, ¿no? Que tenía poquita plata no sé cómo iría para pagar una ama de llaves, pero en pleno invierno le pide que le lleve unas flores, ¿no? Porque sabía que se iba a morir, y él decía que un cuerpo muerto sin flores era muy triste. Entonces fíjense, el Quijote está ahí, está siempre volando, ¿no? Entonces este libro, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, maravilloso, de don Juan Montalvo, recomendado también. Y Don Quijote pues ha dado para todo, ¿no? Hay libros de Don Quijote hablando de la gastronomía. Yo cuando estuve en España
se estaba conmemorando los 400 años de la primera publicación. Entonces uno donde iba le ofrecían la comida del Quijote y todas unas cosas, una locura. La ruta en bicicleta de Don Quijote, ¿no? Bueno, y libros curiosos como La medicina en Don Quijote. Esta fue una tesis de un colombiano publicada en España, de Harold López, ¿no? Fue tesis summa cum laude en tesis de médico. Entonces él aquí habla de las enfermedades que hay en el Quijote y cómo se trataban en su época, ¿no? Bien curioso, miren, la medicina en el Quijote. Y así tengo muchos libros, pues me demoraría mucho hablando de ellos. Y cómo no hablar pues del Quijote en Nariño, ¿no? Ya les hablé un poquito de don Juan Montalvo, el célebre personaje ecuatoriano de trascendencia universal, sin duda alguna, el Cervantes americano. Y en Nariño tenemos pues el honor de que don Ignacio Rodríguez Guerrero, el genio, un sabio, el dueño de la biblioteca más grande que existió en Colombia en su época, más de 35,000 volúmenes, ¿no? Escribió este libro, Tipos delincuentes del Quijote, con el que ganó el premio Besanzón en España, en Barcelona. El primer americano en ganar el premio quinquenal Besanzón de literatura. Entonces es un libro, yo tengo las dos ediciones, la primera y esta edición que la publicó hace 1 año, 2 años, el maestro Vicente Pérez Silva con Temis. Es bien bonito, se lo recomiendo. Además esta edición bellísima porque tiene un gran ensayo introductorio de Vicente y además tiene ilustraciones. Entonces el maestro Ignacio Rodríguez Guerrero lo que hace es tomar el Quijote y estudiar los personajes que aparecen ahí desde los tipos penales delincuenciales, ¿no? Bien curioso. Entonces, como le digo, yo tengo aquí unos 100 libros hablando de todo, ¿no? Quijote, Don Cervantes y la Berbería, el Quijote en verso, también curiosidades. Ramiro Quiroga Ariza, que es un santandereano, publica el Quijote en verso, es decir, eso es una quijotada, llevarlo al plano del verso, ¿no? Está el Quijote a lo paisa, también, ¿no? Un libro que se conoce mucho. Y don Juan Montalvo, antes de escribir los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, escribe de manera anónima cómo Don Quijote de la Mancha, a finales del siglo XIX, cuando Juan Montalvo estaba en Ipiales, cómo el Quijote sale desde Ipiales a disolver una comuna en Pasto. Lo lleva de Ipiales a Pasto, ¿no? Una recreación que la toma el maestro Sergio Elías Ortiz y aparece en el libro sobre la historia de la imprenta en el departamento de Nariño. Entonces, así cosas maravillosas. Del Quijote se presta para todo, hay de todo, ¿no? Un texto que los invito a leer, que los invito realmente a que lo lean. Es maravilloso. Y pues yo no puedo terminar esta charla sin leer cómo termina el texto. Entonces quiero leerles un pedacito de cómo termina Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ya sabemos, ya les conté que finalmente el bachiller Sansón Carrasco se disfraza de caballero, el caballero de la Blanca Luna, lo vence y lo obliga a que se devuelva. Y él se devuelve. Y cuando llega un poco maltrecho por todo pues el trajín del viaje. Ya era un viejo Don Quijote para esa época, era enfermo, loco. Y cuando llega enfermo y él ya presiente que se va a morir y Testa llama al padre, a su amigo, para que le brinde los últimos sacramentos. Y así termina, ¿no? Dice: en fin, llegó el último de Don Quijote después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese en testimonio como Alonso Quijano el Bueno
llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que si de Jámete Benengeli le resucitase falsamente y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo hogar no quiso poner Cide Jámete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Y así le va dando fin Miguel de Cervantes de Saavedra a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces ya les dije, muere cuerdo. Un gran abrazo y de cumpleaños a mi amigo Julio César Luna. Lo vi hace poquito en el Jardín de Amapolas, la bella película ipialeña, ¿no? Que hoy creo que también a las 8 de la noche está en televisión. Gatico, un grande abrazo. También Julio César Luna, teatrero, ha llevado al teatro la obra El Quijote, ¿no? Y hace poco murió el maestro Santiago García, el fundador de la Casa de la Cultura de Bogotá, que posteriormente pasó a llamarse el Teatro La Candelaria, que también a quien le rendimos un tributo porque una de sus principales obras fue El Quijote, que fue llevada a tablas en muchos escenarios de habla hispana, entre esos en el Ateneo de Madrid. Así, de esta manera, amigos, agradezco a todos la paciencia de escucharme en este tema que es una de mis pasiones, El Quijote de la Mancha, sin duda alguno, ¿no? Texto de mi cabecera. Siempre estamos hablando de él, siempre lo retomo. Los invito a que busquen en UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, el link Don Quijote y la Música, donde están mis 20 programas, donde pueden oírlos, queda en las redes. Y de igual manera, esta videoconferencia y la que hice, la primera sobre literatura del departamento de Nariño en la sierra, está en 2 partes por un problema que tuve. No sé cómo unirlas, estoy buscando a alguien que me ayude a unir los 2 videos, pero está en mi Facebook en las 2 partes. Y la segunda parte, donde hablo de la literatura en el departamento de Nariño, en la costa, en donde hago un homenaje a los escritores de nuestra costa nariñense, especialmente pues los 12 pueblos que la conforman, ¿no? Entonces un homenaje a todos, también a ese Quijote que se pasea desde La Tola, pasando por Barbacoas, por Tumaco, llegando a Pupiales, que se pasea por Ipiales en la pluma de Don Juan Montalvo y va a Pasto a disolver una comuna, y está en la Unión Nariño en la voz de Aurelio Arturo, y llega a San Pablo y a Berruecos, y está en la Cruz de Mayo, en la tierra nutricia de Vicente Pérez Silva, hermano de la cofradía de nuestro buen amo y señor Don Quijote de la Mancha. Les agradezco mucho a todos, un grande abrazo y la invitación a que sigamos leyendo las aventuras del caballero de la triste figura. Un grande abrazo y feliz noche. Muchas gracias.